A medida que la civilización avanza, también descubrimos las sombras que acechan en nuestro mundo. Lugares inexplorados y magias arcanas existen desde el principio de que el hombre es hombre. Solomon Kane empezó un camino y ahora los errantes lo siguen. Hoy, en A las pantallas, Solomon Kane. Hola a todos, soy Ezcardan y estoy aquí de nuevo para hablar de Solomon Kane, este juego basado en las obras de el señor Howard, también conocido por ser creador de Cult o de Conan. Yo Cult no lo he leído, Conan sí, y Solomon Kane he leído parte. Pero bueno, lo primero que podemos ver en esta edición española es que han cambiado la portada. No sé, es una portada que está chula. A mí me gusta un poco más la original, pero porque estoy más acostumbrado a verla más que nada, Pero creo que es una grandísima portada la que han elegido los chicos de HT. No sé los motivos, probablemente algún tema de derechos de imagen, ¿no? A veces este tipo de cosas suelen pasar. También es cierto que se pierde un poco el juego, ¿no? Porque es el salvaje mundo de Solomon Kane y no The Savage World of Solomon Kane. Entonces se pierde un poco el juego de palabras con el nombre del juego, pero bueno. Cosas curiosas de este libro es que, al contrario que otros libros de Savage World, este libro pues nos encontramos una ambientación y un manual de Savage World completo. Podemos jugarlo sin el básico, siendo una excepción de las pocas excepciones que hay. También podemos ver que es un tipo en tapa dura, bastante gordito, y bueno, creo que es el manual más ambicioso hecho por la editorial de HT. Y bueno, pues vamos a ver un poco qué nos traen. Ya os digo que a mí me ha gustado, pero principalmente por el amor que yo tengo a la obra de Howard, ¿no? Yo, pues, en los libros de Howard tuve la oportunidad de leerlos en un hospital cuando me tuve que estar ingresado por una cirugía, y entonces pues me leí gran parte de los relatos de Solomon Kane y de Conan, y entonces pues le tengo un cariño especial, ¿no? Bueno, he de decir que el libro tiene ilustraciones espectaculares. Podéis ver esta ilustración de Solomon Kane con un lobo. La verdad, el libro tiene un nivel de ilustración y de mimo bastante importante. Y bueno, lo primero que nos vamos a encontrar en este manual, aparte de los créditos y la tabla de contenidos, nos vamos a encontrar de vez en cuando relatos. Algunos de estos relatos están extraídos de relatos originales de Solomon Kane, de las novelas, otros son creo que originales, o quizás de otros autores, ¿no? Porque Solomon Kane pues es uno de esos personajes que ha tenido varias gente, aunque no ha sido especialmente popular, ¿no? También he de decir que, aunque la cuestión religiosa y que Solomon Kane es un puritano es una cosa importante, no hay que confundirlo como especialmente religioso. Solomon Kane, si bien es una persona que cree en Dios, Dios nos presenta como una figura en la que Solomon Kane habla con él, nos sirve para llegar a ciertos elementos filosóficos y hablar sobre ciertas cuestiones importantes para la humanidad, ¿no? Viene a ser un poco como, por ejemplo, en Conan. Conan está en las obras de Howard, como Conan tiene muchísima filosofía, muy alejado de lo que la gente suele conocer, que es el más Conan de autores posteriores o de las películas o de los cómics. Y por ejemplo, una de las conversaciones más impactantes de Conan no es cuando habla del principio de la divinidad con Belice en el barco, ¿no? En el relato de la reina de la Costa Negra. Y bueno, pues Kane tiene este tipo de conversaciones con Dios, ¿no? Figura un poco como si estuviera hablando directamente al lector o estuviera intentando tener una conversación con el autor o algo así. No tiene que verse como que está hablando realmente con Dios. Eso es un elemento importante porque no pues hace que no tengamos que jugar obligatoriamente con puritanos o religiosos, ese tipo de cosas. Kane es una persona que vive al borde de la sociedad, ¿no? Que viaja por el mundo, es una persona que está un poco dentro con el estado salvaje del ser humano, viendo la corrupción que crea la civilización a su paso, que es una cosa que es muy constante en la obra de Howard, en el que la civilización pues viene a ser una consecuencia y no deseable de la evolución del ser humano, ¿no? Es importante tener en cuenta. También, pues bueno, nos van a hablar un poco que nos van a quitar fichas hojas, que hay que tener en cuenta que este libro, aunque es un libro de ambientación, está presentado como un juego completo, como si fuera un básico en todos sus preceptos. Variando Savage World, que suelen ser libros que complementan el manual básico, pues aquí no nos encontramos con eso. Bueno, pues empezamos con quién es Solomon Kane, en el que nos van a hablar de la propia figura de Solomon Kane, sus aventuras, un poco sus relatos, un resumen de lo que podamos ser un spoiler brutal de todas las obras de Kane. Si bien puede ser considerado como un spoiler,
porque nos habla de todos, incluso los relatos y los poemas y los relatos inacabados de Hogwarts, que los tiene. Lo cierto es que no es del todo cierto, ¿no? Porque si bien no tenemos un resumen de qué está ocurriendo, pues yo creo que los relatos merece la pena leerlos, porque una cosa que es importante de los relatos no solo qué pasa, sino las conversaciones del propio Kane, ¿no? Y cómo él vive ese tipo de aventuras. Pero eso tendréis que jugar vosotros. También hay que tener en cuenta que las obras de Kane son muy cortitas. Creo que recordar es un libro, yo me lo leí en un tomo, así que no, yo os digo, no recuerdo cuántas páginas tenía, pero no creo que llegara a las 300, ¿eh? Son relatos cortos, principalmente. Bueno, después tenemos el capítulo de personajes, en el que nos van a hablar un poco cómo vamos haciendo nuestro personaje, creación de personajes, en el que tenemos que escoger la raza. Bueno, aquí todos son humanos, aunque supongo que algunas cosas se podrían variar, ¿no? Para tener otro tipo de cosas más extrañas, quizás cogiendo la guía de terror podríais conseguir algunas razas adicionales o plantillas raciales que podríais usar. Yo no los usaría porque creo que la lucha de la humanidad contra lo sobrenatural aquí es tremendamente importante, con lo cual no lo usaría, pero tenéis la opción, ¿no? Rasgos que nos van a hablar de los atributos. Para dividir los dados, ya sabéis, son estos 5 atributos: agilidad, astucia, espíritu, fuerza y vigor. Savage Worlds es un juego que depende mucho, es un muy atributo dependiente. Los 5 atributos son importantes y los 5 se usan, tienen sus usos. No sacrificar uno de ellos no es una opción fácil, o sea, es complicado, ¿no? Y después las habilidades, que vendrían a sustituir los atributos en cuestiones muy concretas. Son importantes, pero principalmente porque si no tenemos que hacer una tirada de atributo con -2. Si no podemos hacer una tirada de atributo tal cual. Y además, bueno, pues es raro porque cuesta mucho más puntos subir una habilidad del atributo que depende, ¿no? Si tenemos un atributo en dado de 8 y queremos tener la habilidad en dado de 10, pues digamos que es un poco más cara, con lo cual no suele compensar. Pero bueno, es un concepto interesante. Ventajas y desventajas, clásicas como cualquier juego, y cosas como el equipo o la senda de Kane, ¿no? Que nos va a hablar de un poco cómo calcular cosas adicionales. Nos presentan todo el listado de habilidades, pues son bastantes, desde trepar, conducir. Básicamente es un listado de Savage World adaptado a la época de Solomon Kane, quitando habilidades que podrían ser de otras ambientaciones más modernas o de ciencia ficción, y poniendo un par de habilidades, como por ejemplo conducir carro, ¿no? Ya os digo, después nos van a hablar de los defectos. También nos van a venir muchos del básico, desde duro de oído, escéptico, forastero, joven, un montón de defectos que tienen que ver con Savage World. Muchos están extraídos del básico, otros son nuevos. Ya os digo, está presentado en todo momento como si fuera un juego completo. Hay que decir que Savage World está creado bajo un manual de Savage World que no es el que tenemos en español, que es el Explorer Edition. Es una edición anterior, con lo cual tiene algunas cosas distintas, pero bueno, la gente de HT las ha adaptado bastante bien, y aunque tendría alguna cosa distinta, algún negativo, algún modificador que es diferente, no es lo normal. Después tenemos las ventajas, las típicas ventajas de Savage World, ¿no? Desde que tenemos el bloqueo, el barrido, la respuesta, nervios de acero, el frenesí, las manos firmes, todo el tipo de ventajas, los perks estos que tiene el manual de Savage World. Aquí tenemos gran parte de ellos reproducidos. Otra vez nos quitan los que no tienen colección de la ambientación, los que tienen que ver con magia, porque la magia ha cambiado respecto al básico, los que tienen que ver con psiónica, y nos vienen algunos nuevos, ¿no? Algunos talentillos nuevos con los que podemos crear y personalizar nuestro personaje. He de decir que yo es la lucha constante que tengo con los juegos de Savage World, ¿no? Que muchos talentos no me terminan de convencer. No, algunos son muy buenos y otros pues no me terminan de convencer. Es una cosa extraña, ¿no? Supongo que depende un poco del juego, pero yo os digo, a mí los talentos muchas veces no es que me sobren, pero no me resultan tan útiles como deberían. Y por último ya vemos aquí unas tablas resúmenes en las que nos van a hablar de todo el resumen de creación de personajes, y una tabla de contenidos del sumario de las ventajas y las desventajas, bastante amplias. Y bueno, a lo mejor nos es útil porque no tenemos los defectos que tenemos en el manual básico de Savage World. Es decir, como nota curiosa, que este libro de todas estas zonas es ideal también para poder unificar las cosas que falten con Landmark, porque digamos que tiene algunas cosas similares, y podremos sacar algunas ideas útiles y algunos talentillos y desventajas nuevas para Landmark. Yo creo que es un excelente punto de entrada a la ambientación.
Bueno, después tenemos ya un capítulo de armas y equipo, en el que nos vamos a encontrar con un montón de equipo y armas. Cabe destacar un apartado, ¿no?, que es monedas a lo largo de todo el mundo, porque Solomon Kane es un juego muy global. Si bien podemos pensar que tiene mucha importancia el territorio europeo, realmente, igual que en las novelas, pues lo que nos intentan ir es a las zonas salvajes inexploradas por los europeos, ¿no? Cosas como el corazón de África, Sudáfrica, el oeste americano, las zonas desconocidas de Canadá, la misteriosa Asia. Siempre nos van a intentar mandar a lugares, o nos van a participar a lugares exóticos para los europeos, siendo Europa un elemento muy central en la ambientación y con muchos personajes de origen europeo. El juego nos va a intentar incentivar la búsqueda de otros países en lugares de la propia Europa, que vendría a ser un segundo plano. Digamos que la Europa es un trasfondo, es un telón de fondo. Podría ser como, por ejemplo, de decir el Imperio Romano, ¿no? Es algo que tiene que estar, se tiene que notar, se tiene que sentir, se tiene que hablar de ella, pero debemos intentar evitar siempre que podamos jugar partidas en ella, porque digamos que no es el principal teatro de las aventuras de canon de Solomon Kane. Hay que intentar siempre ir a la parte más salvaje de la ambientación, ¿no?, a los lugares más inhóspitos del mundo. Y os digo, vienen un montón de armas y objetos nuevos, una sección de armas bastante curioseta, y bueno, pues todo el tema de armas de fuego, ¿no?, que también tiene mucha importancia en Solomon Kane. Bueno, el propio Solomon Kane va ahí con su pistola habitualmente, llevando la redención a los siervos del demonio, ¿no? Y bueno, después ya tenemos el reglamento propiamente dicho, en el que nos van a hablar un poco de cómo funcionan los Bennies, cómo van funcionando las tiradas. No os voy a aburrir con esto porque podéis ver mi reseña de Savage World. Meramente os diré que es una réplica, casi uno por uno, porque si bien tiene un par de diferencias, que ya os digo, bonos, negativos, algunas cosillas concretas. Por ejemplo, tenéis también la ira de los justos, ¿no?, que es una especie de estado de furia salvaje en el que puede entrar Solomon Kane, bueno, los personajes de Solomon Kane, ¿no?, cuando cuando gastas un Benny, en el que puedes hacer mucho más daño. Digamos que es poseído por una especie de furia preternatural, ¿no?, que, bueno, pues que sueles sufrir, ¿no? Es cuando ves una injusticia o algo así, donde tengas a lo sobrenatural, esas ganas de vivir, esas ganas de hacer justicia, de llevar la justicia del hombre a aquellos que tratan de destruirlo, ¿no?, pues le poseen al personaje, ¿no? Y es una especie de, podemos decir, es una furia bárbara, ¿no? Es muy común en los personajes de Hogwarts, ¿no?, esta ira interna, este fuego que nace de la propia boca del estómago, ¿no?, que te hace arder desde ti mismo, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, también mucho en los relatos de Conan, ¿no? La famosa es la frase de: le habría partido la cara al juez con mi hacha si hubiera tenido la oportunidad, porque la gente civilizada es habitualmente maleducada, ¿no? Pues este tipo de cosas, este tipo de odio primario, esta furia, es muy común en los personajes de Hogwarts, ¿no? Y el juego intenta pues sacarlo con un par de reglas para que los jugadores puedan interpretarlo, ¿no? El combate es igual, todo igual, la iniciativa, el daño, todo viene a ser bastante similar. Tiene, ya os digo, alguna modificación, como la tabla de localizaciones críticas. Tiene ya os digo, en general tiene pocas diferencias, ¿no? Reglas de curación, reglas especiales para el combate contado, el ataque salvaje, que vendría a ser una situación desesperada, maniobras de combate, coberturas, uso de aliados, miedo, porque tiene importancia, obviamente, las reglas de miedo. Vamos a coger parte prestado ya os digo, el manual de terror, viene a ser bastante bien, este puede ser bastante bueno. Peligros como caídas, calor, enfermedades, fríos, tiene mucha importancia, porque supuestamente los personajes deberían de ser muy viajeros. Tiene reglas de viaje, ¿no?, de cuánto tiempo se tardan en encontrar viaje para ir de un sitio a otro, tal. Pueden tener importancia para partidas de tiempo, pero en general no le doy demasiada chicha, ¿no?, a menos que se quiera hacer partidas de día a día, ¿no?, de día a día de los personajes, ¿no? Si quieres hacer relatos tipo Hogwarts, que los viajes lo hacen mediante elipsis muchas veces, pues no sería necesario, pero bueno, el detalle lo tienes, o sea que es bueno que esté, porque si no lo quieres lo ignoras, pero si lo quieres, pues está ahí, ¿no? Después tenemos el capítulo de magia y de diabolismo. Es curioso porque la magia y
Se divide principalmente en dos sistemas, que es la taumaturgia y el animismo, y vendría a recordarnos ligeramente a cómo funciona la magia en Nightmare. También nos habla que la magia no debería estar habitualmente ligada a los personajes, deberían de ser algo para PNJs, ¿no? La magia es algo que no es afín a la humanidad, son poderes mucho más antiguos que la humanidad no comprende, y si cuando usa habitualmente llega a la corrupción. Si bien nos presenta el animalismo, que se vendría a ser una magia salvaje, más chamánica, que nos es presentada a veces como una especie de magia buena, no debe ser confundida, porque digamos que es una magia que la humanidad no comprende, y lo que hace es coger la energía natural para conseguir efectos. Si bien sus personajes suelen ser considerados amigos, sabios o ese tipo de cosas, no debemos de confundir con que sean buenos, porque habitualmente pueden no serlo, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, un mago, un animista que tenga gobernado una tribu de hombres simios que se dedica a matar gente en África. Y por otro lado tenemos la dramaturgia, que vendrían a ser los poderes más tipo demoníacos, más tipo magia clásica, con hechizos, conjuros, que vendrían a ser los magos más civilizados. Yo os digo, vienen una serie de reglas para corrupción, de rechazo, nuevos poderes, muy basados en parte de ritualizaciones, pero no es del todo, se pueden lanzar en poco tiempo, en asaltos, pero digamos que viene a ser una especie de magia más ritualizada, ¿no? Más tipo de bruja. Ya te digo, el propio manual desaconseja el uso a los jugadores, y yo particularmente lo haría. Es cierto, podemos argumentar que hay personajes en la obra de Howard que puede ocurrir tanto en Solomon Kane como en Conan y como supongo en Cult, y que son aliados. Pero, de hecho, el personaje principal del juego, la campaña, el que nos va a ayudar, el que nos va a hacer todo el tema de ayudarnos y a guiarnos a lo largo de las misiones que nos vamos a tener, aunque no es una campaña muy sandbox, digamos que si bien eso existe, deberíamos de dejarlo en manos de PNJs, pero bueno, que tienes las reglas por si los jugadores quieren. A continuación, pues tenemos un capítulo del director de juego en el que nos van a hablar de cómo crear aventuras, cómo dirigir, cómo resolver problemas. Es el clásico capítulo del director de juego, siempre estos capítulos suelen tener una o dos cosillas interesantes que no sueles encontrar, pero en general es la misma, ¿no? Nos habla también, por ejemplo, de cómo crear villanos y interesantes, y cómo dirigir un poco acorde al espíritu de Kane, pero ya os digo, es un capítulo que para los muy veteranos, pues tenéis muchas tablas, pues como gran parte de estos capítulos, si bien es interesante leer y repasar, poco os podrá aportar si habéis leído muchos juegos. Después tenemos el mundo de Kane, en el que nos van a hablar un poco de cómo funciona el momento histórico en el que se basa Kane, ¿no? Que viene a ser pues entre el siglo XVI y XVIII. Mediados del 16, principios del 18, ¿no? Vendría a ser los lugares en los que suelen marcar las aventuras de Kane, ¿no? Este momento de la era de las exploraciones, la era de la colonización, cuando la humanidad está explorando nuevos territorios, cuando el mundo todavía es desconocido. Todo este tipo de cosas que poco a poco, pues en nuestra historia, pues para descubrir un nuevo lugar, pues es muy extraño, ¿no? Entonces se siguen encontrando. Eso, como el año pasado se encontró una base soviética en Alemania, una base militar soviética en Alemania, pero pues son cosas raras, ¿no? Se suelen encontrar muy de tanto en tanto, pero habitualmente no es lo normal. Y os digo, lo primero que nos van a hablar es sobre este siglo, como las ciencias, las medicinas, las guerras, la religión, todo. Nos van a hablar ligeramente de cómo funcionan un poco los grandes rasgos de las principales, la sociedad en el mundo de este siglo, principalmente del siglo XVIII, bueno, del siglo XVII, y después nos va a venir él hablando de las localizaciones. Por un lado tenemos pues, la geografía, en la que nos van a hablar primero de Europa, cómo funciona con la Inquisición, los jesuitas, el puritanismo, cómo viajar, peligros habituales en Europa, gente de importancia. Hay que reconocer que tienen un par de cosas que a mí no me gustan, como por ejemplo la referencia a la Armada Invencible. Es completamente partidista desde la visión inglesa, en el que se habla que la arrojada marina inglesa derrotó y hundió los barcos, cuando los barcos españoles se hundieron solicos. Y bueno, tiene algunas cosas que como español puede llegar a molestar, aunque los españoles tienen una importancia, no toda la que deberían quizás, pero tienen su importancia, sobre todo por el tema de la Inquisición y el señor el señor Felipito y los señores Carlitos. Pero bueno, yo os digo que no ahonda demasiado, ¿no?
Tienes cosas como, por ejemplo, personajes como el Conde Drácula, lugares de interés raros como la Selva Negra. Yo os digo, Europa aún así es cogida muy de refilón, ¿no? No tiene demasiadas cosas. También he de decir que muchas de estas cosas vienen porque el Atlas de Solomon Kane, cuando nos van a hablar de las localizaciones, muchos de esos lugares que nos van a hablar están colocados con un símbolo. Significa que hay una aventura de la campaña de puntos argumentales que va a venir después. Y algunas de estas localizaciones, aparte de hablarnos cómo está y cómo se podría habilitar esa aventura cuando lleguen a la zona, también nos van a hablar cómo queda la ciudad después del paso de los errantes de Kane, ¿no? Que son los jugadores. Tienen dos símbolos, un símbolo que es línea de trama principal y otro símbolo que es aventura secundaria, ¿no? Es curioso, es un estilo similar que podemos encontrar en 50 brazas, en el que bueno, casi cada localización tiene embebida una aventura en el capítulo de aventuras. Ya os digo, vienen algunas localizaciones muy bien descritas, principalmente las que tienen que ver con aventuras, pero nos lo dejan un poco a la vista, ¿no? Pero una vez que terminemos Europa, pues empezamos ya la parte más interesante, empezando por la propia África, ¿no? La África, que bueno, todos los capítulos tienen un cómo llegar, cómo viajar y cómo hacer cosas allí, y luego nos escriben un montón de lugares de intereses. Claro, Europa no nos permite hacer tanto, sin embargo, cuando llegamos, por ejemplo, a África, pues nos vienen un montón de lugares interesantes, ignotos, inexplorados, casi mágicos, muy interesantes. Claro, es que tienen en cuenta que Solomon Kane, pues las aventuras en África son aventuras muy de fantasía en muchas partes y pues nos viene con todo este tipo de cosas. Es quizás uno de los continentes más interesantes, en el que más van a hacer hincapié a cosas fantásticas, a cosas chulas, ¿no? Con desde ciudades perdidas, civilizaciones prehistóricas, ciudades de hombres mono, lugares muy buenos, muy buenos. Es un capítulo que da muchísimas ideas de aventuras y es quizás el mejor, ¿no? Porque también es el que más le dedican. Después viene el Nuevo Mundo, en el que nos van a hablar ligeramente sobre todo la parte sur, aunque tienen cosas bastante interesantes, porque toda la parte del Amazonas y de lugares indígenas en el sur, pero también nos van a ir del norte y por supuesto el oeste americano, que pues tiene bastante importancia, porque es otro lugar en el que se mueve bastante Solomon Kane en las novelas, ¿no? Y aquí podemos ver lugares como pirámides en las que se hacen sacrificios, legiones de españoles perdidos durante la Reconquista, zonas mágicas, ciudades míticas. Ya os digo, es muy interesante. Nos van a presentar también facciones como la Compañía Británica de las Islas Orientales o la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Nos van a hablar de Catea y Oriente. Si bien en Oriente no se meten demasiado, las cosas que te explican son interesantes. Yo os digo, fuera de Europa, todo lo que tiene que ver con el mundo de Solomon Kane saben tratarlo muy bien. Se nota que ahí tienen una libertad completa para inventarse cosas, de coger cosas de los relatos, ampliarlas y sacar cosas más místicas, ¿no? Habitualmente esto es una desgracia, aunque también es cierto que va del tema del juego, que es el descubrimiento del mundo, y entonces por parte de Occidente. Pero lo cierto es que habitualmente parece ser que los autores tienen menos miedo de jugar y hacer cosas atrevidas y chulas con continentes no europeos o no norteamericanos que con el resto del mundo. Habitualmente cuando un creativo se pone a hacer cosas en África o en la Asia medieval o moderna, sin llegar a la contemporánea, suelen tener muy buenas ideas y se les nota que se les suelen ocurrir, tienen mucho menos miedo a experimentar y hacer cosas raras en esos países que con el resto. Pero el juego también, hay que decir que en este caso va a su virtud, porque Europa tiene que ser un telón de fondo, no tiene que ser el protagonista de las historias, desde mi punto de vista. Después tenemos un capítulo de creación de aventuras, de cómo crear aventuras acorde a la ambientación. Tenemos un generador de aventuras y de villanos aleatorios, que a mí me ha hecho mucha gracia, ¿no? Está muy chulo, o sea, tú puedes llegar a una ciudad, llegáis a tal ciudad, tú tiras unos dados y te sale una aventura y un villano aleatorio, mola un montón. Está bastante chulo y da pie bastante cosillas, ¿no? Y después ya tenemos lo que podríamos llamar el plato gordo del libro, que es la senda de Kane, que es la aventura, en la cual los jugadores pues van a tener que viajar por lo largo de todo el mundo para encontrar una serie de artefactos con los que editar algo.
Está muy chula, mola un montón. Yo os digo, son un quintal de aventuras. Aquí tenemos todas las aventuras divididas en dos, que son las principales de trama y las secundarias, en las que los jugadores van a tener que ir buscando una serie de artefactos místicos por todo el globo a mandos de liderados por un antiguo compañero de Kane. Además aparece Solomon Kane. Los jugadores en teoría tienen que vincular su pasado a Solomon Kane, siendo gente, por ejemplo, un niño el que rescató Kane, o un compañero de viaje en un momento dado de Kane. Todos son los que se llaman los errantes, que es gente que, inspirada por el valor de Kane y los actos de Kane, va a salvar el mundo, de lo sobrenatural, y en parte de sí mismo, ¿no? Viajando de un lugar para otro sin estar siempre en un lugar fijo. Yo os digo, mola un montón. Tienes aventuras de todos los tipos, con aventuras súper épicas, desde volcanes a ciudades. O sea, yo os digo que es quizás un capítulo muy muy interesante y una campaña a tener en cuenta. Yo os recomiendo jugar si tenéis la oportunidad. Y después de eso, pues ya tenemos las historias salvajes, que vienen a ser las aventuras secundarias. En el capítulo anterior nos hablan de la trama principal, que por cierto no estoy seguro, porque aquí voy a meter probablemente la boca chanclada. Tenemos un libro que se llama La senda de Kane, que es un suplemento en el que nos van a ampliar toda la información, nos van a dar más aventuras, más tramas, más cosas para ampliar esta campaña. Es quizás por los que yo no jugaría la campaña todavía, ¿no? Porque me esperaría a que HT publicara ese suplemento y tener ahí ya un campañote bien parido, ¿no? Pero bueno, pues ya os digo que no os vais a cansar por aventuras. Si bien no llega al nivel de 50 brazas en lo que se refiere al número de aventuras, creo que son aventuras mucho mejores o mucho más consistentes, ¿no? O sea, tienen más calidad y están un poco más desarrolladas que las propias de 50 brazas, ¿no? Pero yo os digo, la trama principal, además, a mí quizás me gusta un poco más la de 50 brazos, porque es un coso más fantástico y un poco más rara por el tema de los barcos y los piratas y tal. Pero esta trama creo que está mucho mejor cimentada y está mucho mejor hecha. Ya os digo, además se presenta como un sandbox, los jugadores pueden ir. De hecho, la última aventura se desbloquea cuando han hecho un poco como los antiguos juegos de BioWare, ¿no? Los juegos de BioWare siempre tenían 4 localizaciones y después tenías cuando era la principal. Aquí un poco igual, ¿no? Los jugadores van viajando por el mundo y si van a las ciudades o a los lugares donde se desencadena la aventura, juegan. Tienes además aventuras en todos los continentes. Ya os digo, una pasada. Y después tenemos ya pues los temibles ensayos de Kane, en el que nos van a hablar de un montón de PNJs. Tiene un bestiario de animales, o sea, normales y corrientes, brutal. O sea, tiene pero una cantidad de animales bárbara. Y luego tienes pues desde el tercio español hasta soldaditos normales, ¿no? Y con algunos villanos que vienen de las aventuras salvajes. Pero bueno, ya os digo, a mí solo me sorprende sobre todo el bestiario de animales, ¿no? De ciervo, lobo, no sé qué. O sea, tiene un montón de criaturas naturales. Yo, además, lo estamos usando bastante ahora en Necessary Evil, porque tenemos un personaje que invoca animales, ¿no? Y se utiliza esto. Y ya os digo, pues está bastante bien, ¿no? Pero bueno, esto es todo Solomon Kane. Ya os digo, es un pedazo tocho de 350 páginas. 350 o 450, 350 páginas. Es un libro 100% recomendable. Lo único problema que puede tener es que pesa bastante, casi 2 kilos. Y poco más. Yo os digo, si os mola el personaje de Kane, os molan los personajes de Howard, os queréis tener un juego de aventuras pulp en una edad moderna, en el siglo XVII-XVIII, y queréis jesuitas ninja y queréis enfrentaros contra hombres mono, o queréis enfrentar una ciudad azteca perdida en la que hay una legión, hay conquistadores españoles fantasmas defendiéndola y este tipo de cosas, o hechiceros que yo que sé, que tratan de gobernar Londres y ese tipo de cosas, pues yo creo que es un gran complemento. Yo creo que es junto con 50 brazas lo mejor que ha salido ahora mismo para Savage Worlds. Y si queréis además una ambientación y un manual completo de Savage Worlds con ambientación incluida, pues Solomon Kane es una compra casi segura, ¿no? O sea, con esto tenéis, sin necesidad del básico, todo preparado, ¿no? Y además los suplementos van a venir en camino. Pues eso dijeron en una entrevista que estaba previsto que una vez terminada la parte de Landmark,
pues Solomon Kane pasaría a tener suplementos, lo cual pues me parece cojonudo que después del AMA se haga caso a otra licencia clásica de uno de los padres de la espada y la brujería. Pero bueno, eso es todo por ahora. Soy Ezcardan. La semana que viene pues ya volveremos con algo de 5 anillos. Lo que pasa es que todavía dudo entre la leyenda de las arenas ardientes y la cuarta edición. Pero bueno, eso lo veremos la semana que viene. Hasta luego.